Buenas tardes, chavos. Bienvenidos a Robótica desde cero. El día de hoy me tocó a mí exponerles el tema de la placa Arduino, en el cual les voy a estar explicando un poco de su estructura con una pequeña presentación que les hice. Curso de Arduino Uno desde cero. Primero que nada quisiera comenzar explicándoles o diciéndoles un poco sobre qué es Arduino. Arduino es una plataforma de desarrollo, se basa en una placa electrónica de hardware, es reprogramable obviamente y establece conexiones con microcontroladores y sensores. Seguimos. Componentes de Arduino. La PCB, y quiero que se comiencen a familiarizar con los conceptos que no vayan conociendo, como este concepto que es PCB, placa de circuito impreso. Memorícenlo, ténganlo presente porque en un futuro les puede ayudar y lo puedan llegar a ocupar. Arduino tiene diferentes componentes para diferentes objetivos. Estos componentes son puerto USB, botón de reset, microcontrolador, pines digitales, pines analógicos, pines de soporte de referencia analógica, pines ISCP, programador serie, salida TX y entrada y salida de voltaje. A grandes rasgos, esta es la placa Arduino y aquí están todos los componentes que vienen en ella. Ahora, hay que cambiarle el nombre, ¿les parece? Para mí la placa Arduino es como un cerebro, porque con esta placa va a ser que vamos a controlar todos los procesos que vayamos a programar. Entonces, ¿les parece bien si le llamamos cerebro? Este cerebro está compuesto por varias partes, como les decía, y aquí están todas las que están compuestas. Más adelante les voy a explicar en qué consiste cada una y para qué funciona. Perfecto. Comenzamos por el puerto USB. El puerto USB es la conexión de la computadora al Arduino. Esta cumple dos funciones: recepción del código. Cuando compilamos el código en la computadora, este se transmite al Arduino por medio de esta conexión. También es alimentación de energía. El Arduino tiene dos tipos de alimentaciones: por medio del puerto USB. Volvemos un poquito. Por medio del puerto USB que se encuentra en esta parte, o también fuente de alimentación externa. Estas dos fuentes son las que van a alimentar a nuestro Arduino con el voltaje que necesita. Pero considero yo que es un poco más cómodo al momento de estar programando usar este puerto, porque así solamente tienes que estar conectado a la computadora y compilar tus códigos sin necesidad de estarte conectando a una fuente externa. Sin embargo, para programar, por ejemplo, motores, sí es necesaria una fuente externa, pues el voltaje que te proporciona la computadora no es suficiente. Perfecto. Como les decía, aquí está el puerto USB y fuente de alimentación externa, los cuales van a alimentar todos estos hardwares que tenemos aquí. Seguimos con el botón de reset. El botón de reset, como su nombre lo indica, tiene la función de reiniciar cualquier código que se ejecuta. La mayoría de los Arduinos lo tiene. Si el tuyo no lo tiene, tu placa tiene un pin especial para incorporarlo y programarlo. Es decir, si tu Arduino, que es este, no lo tiene en esta parte o por acá arriba, tiene un pin digital, que es este pin de reset. Tú lo puedes programar para que así resetee todos tus códigos que hayas subido. Esto de resetear no significa que va a borrar todo el código y lo tengas que volver a hacer desde el principio, sino que va a reiniciar el código a los valores iniciales. Perfecto. Microcontrolador. El microcontrolador que lleva la placa Arduino Uno es el modelo ATmega 328P. Este es programable y capaz de realizar operaciones matemáticas complejas a gran velocidad. Usa tres tipos de memorias. La primera... Como les decía, usa tres tipos de memorias. La memoria flash de 32 kilobytes, la SRAM de 2 kilobytes, y la EEPROM de 1 kilobyte. Vamos a comenzar con la memoria flash. Comenzamos con la memoria flash.
Para no aburrirlos tanto, solamente es menester explicarles que esta memoria es como el disco duro de nuestro Arduino. De hecho, tiene la misma tecnología de las tarjetas SD, los pendrives o algunos tipos de SSD. Esta memoria es donde se va a guardar el sketch. Sin embargo, una vez subido, no vamos a poder hacer cambios en esta memoria. Es decir, cuando nosotros subimos el sketch y hacemos un cambio en el proceso que se subió, a esta memoria no se le van a hacer los cambios, se van a hacer a otra memoria. También es importante decir que tiene 100.000 ciclos de escritura, así que cargando 10 programas al día dura 27 años, es decir, tenemos Arduino Uno para rato. No se preocupen porque se les vaya a acabar. Es más probable que ustedes lo rompan o que cometa un accidente que se les acabe la memoria. Entonces por este punto no se preocupen. Es decir, la memoria flash es la principal de nuestro Arduino. Muy bien, seguimos con la memoria SRAM. Lo que deben de saber de esta memoria es que esta memoria va a guardar las variables locales, también los datos parciales. Más adelante vamos a ver qué es una variable cuando comencemos con el curso de programación. Sin embargo, ahora tienen que saber que esta memoria es la que guarda las variables locales, también los datos parciales. Es decir, va a guardar el valor de los datos que vayan cambiando conforme vayan entrando valores al código o estos se vayan cambiando. Perfecto, seguimos con la memoria EEPROM. Muy bien, esta memoria EEPROM es de 1 kilobyte. Esta memoria es parecida a la SRAM, pero esta memoria va a leer datos byte a byte. La memoria SRAM, por lo tanto, es un poco más rápida, pues esta memoria solamente lee un byte, es decir, no puede leer más de 2 bytes al mismo tiempo. En esta memoria normalmente es donde se guardan los cambios de variables. Como les decía hace un rato, en la memoria flash no se pueden guardar los cambios de variables, pero es necesario guardarlos en alguna parte. Pues esta memoria es la que se encarga de guardar los cambios de variables y que estos queden inclusive después de que oprimamos el botón de reset. Esto es lo que se encarga esta memoria. Una vez que ya vimos el microcontrolador, que es, digamos, nuestro... ¿Cómo decirlo? A ver, ¿cómo ustedes lo expresarían? Vamos a ponerle nuestro sistema nervioso de nuestro Arduino, nuestro cerebro, como les decía, porque el Arduino es un cerebro. Vamos a pasar con lo siguiente, que son los pines digitales. Dentro de los pines digitales, tanto como de los pines analógicos, que más adelante los vamos a ver, tenemos dos tipos de datos. Uno que es input y otro que es output, es decir, entrada y salida de datos. En los pines digitales tenemos, puse como ejemplo, digamos, un input a un, ¿cómo se llama? A un push button, y de output a salida de datos a unos LEDs. Pues bien, les voy a explicar un poco en qué consisten los pines digitales. Más bien, qué es una salida digital o una entrada digital de datos. Como ustedes saben, las computadoras se comunican con unos y ceros. Estos tipos de entrada de datos solamente te van a proporcionar esos dos valores, unos y ceros, altos y bajos. Es decir, cuando tú oprimes el botón te va a dar un valor alto o bajo, dependiendo cómo lo programes, pero solamente va a tener dos valores, alto, bajo, 1, 0, apagado, prendido, como tú quieras llamarlo. De la misma manera como los LEDs. Bueno, los LEDs RGB no, pero ese es otro tema aparte. El output digital son los LEDs, es decir, va a salir, tú le vas a transmitir o le vas a escribir los datos al LED, es decir, si está prendido o apagado, si está en alto o en bajo, tú vas a decidir cómo quieres llamar eso. Sin embargo, tú vas a escribir a los LEDs y el botón va a escribirte a tu Arduino si está alto o bajo, y de ahí tú puedes poner que los LEDs estén altos o bajos. Reiterando, output, tú vas a escribir datos, input va a ser la entrada de datos, y los pines digitales los tenemos en esta parte. En total tenemos 11, es de la entrada 2 a la entrada 13. Pasemos con los pines analógicos. Los pines analógicos, a diferencia de los pines digitales o la entrada y salida de datos analógica, a diferencia de la digital, es que en esta puede haber más variaciones de datos. Más adelante, cuando veamos otro componente,
les voy a mencionar los baudios y les voy a mencionar los 5 voltios. Entonces, esta entrada de datos puede utilizar los 5 voltios de manera variable, es decir, no nada más va a ser un 0 a 5 voltios, sino puede utilizar todo ese rango para que tú puedas hacer mediciones. Por ejemplo, aquí en input analógico de datos puso una entrada de un sensor de sonido. Este sensor de sonido capta variaciones en el sonido, no solo capta altos y bajos, por eso es que se dice que es un pin analógico y es una entrada de datos. Los output, en este caso puse un carro de control remoto porque este se maneja o se transmite con un módulo ya sea Bluetooth o Wi-Fi. Es decir, los datos van a variar para que tú puedas manejar tu carrito. Tú puedes variarlos para que el carrito pueda ir más rápido o más lento. Es decir, van a variar, no solamente va a ir avanza, para. Tú puedes manejar el carro como tú gustes. Puedes hacer que vaya un poco más rápido, puedes hacer que vaya un poco más lento. No solamente va a ser altos y bajos. Esto es a lo que se refiere los pines o salida o entrada analógicas. Y estos se encuentran acá. Estos se van a diferenciar de estos porque tienen una A de analógico antes del número de pin. Y tenemos del pin 0 al pin 5. Tenemos 6 pines de entrada analógica. Muy bien, pasamos con los pines de soporte de referencia analógica, lo que les mencionaba hace un rato. Se hizo gracias a la necesidad de tener una lectura de los datos de los sensores de extraordinaria precisión. Lo que les decía, aprovechamos mejor los 1024 baudios que nos proporciona la comunicación de Arduino. Dicho en otras palabras, aprovechamos mejor la lectura de los rangos 0 a 5 voltios que proporcionan los sensores. Bien, les voy a explicar un poquito en qué consiste esto de los baudios. No se asusten, no está complicado. Los baudios se hicieron precisamente para obtener lecturas más precisas de la entrada de los datos. Es decir, de 0 a 5 voltios se fragmentaron en 1024 partes. Esto con el fin de que los sensores puedan tener una lectura más precisa. Por ejemplo, tú tienes una lectura y si aparece en voltios te va a aparecer, no sé, como 1.00009. En baudios te puede aparecer, un ejemplo burdo, en 503 baudios. Es más fácil manejar los 503 baudios al 1.0009. No sé si me doy a entender. Para esto tiene la función los baudios y para esto se hizo los pines de soporte de referencia analógica para aquellos sensores que necesitan una extraordinaria precisión, pues para que tengamos una lectura más precisa de lo que el sensor nos está tratando de decir o lo que está tratando, los datos que está tratando de meter a la computadora. Y tenemos por esta parte pines de entrada de referencia analógica. Es este que está aquí, está a un lado del GND. Seguimos con los pines ICSP o programador serie. Son usados para programar microcontroladores en protoboards o sobre circuitos impresos sin tener que retirarlos de su sitio. Esto es más que nada, por ejemplo, para subir el código, porque para subirlo es necesario quitar todos estos componentes, porque si no, no se va a compilar. Más adelante se van a dar cuenta de qué hablo cuando comencemos a programar, pero les digo, se tiene que programar. Estos pines se hicieron para esto, para que no estar metiendo, quitando, los microcontroladores cada que vas a subir o compilar un código. Muy bien, seguimos con la salida TX y entrada RX. TX, por sus abreviaciones transmisión, sirve para transmitir datos en serie a componentes que lo requieren, como módulos Bluetooth, por ejemplo. RX, por sus abreviaciones recepción, sirven para recibir datos en serie, por ejemplo, a una app por medio de un intermediario como puede ser un módulo Bluetooth. En la actualidad, la transmisión de datos inalámbrica es la mejor que pueden entregar. ¿Por qué? Porque es más rápida, los datos se transmiten mejor. Entonces, estos dos transmisores, tanto puede ser como el Bluetooth como el Wi-Fi, van a ser de suma importancia, porque digamos son como el presente
de la transmisión de datos. Por eso es que hay que familiarizarse con esta entrada de datos TX y salida de datos RX. Tiene una infinidad de usos, todo está en tu imaginación, en los usos que tú le puedas dar. Entrada y salida de voltaje. Estos pines de Arduino son los encargados de alimentar a los componentes que se quieren programar. En el caso de la salida de voltaje existen dos tipos de salida, de 5 voltios y de 3.3 voltios. También existe el GND o tierra. Como les decía hace un rato, estos son proporcionados por medio del puerto USB o por esta parte. Ambas nos van a proporcionar esta entrada de voltaje. Puede haber de 5 voltios o de 3.3 voltios y se encuentran por acá abajo. Acá arriba también estos hay que llamar como el GND de los pines digitales, y acá abajo tenemos la salida de voltaje y los GND. Tenemos 3 GND en total, una salida de voltaje de 5 voltios y otra salida de voltaje de 3.3 voltios. Pues bien, chavos, eso sería todo. Les agradezco por su atención. Espero que me hayan entendido, espero que les haya servido un poco y que no se hayan aburrido. Espero que hayan captado el mensaje que les haya querido dar. Y gracias. Hasta la próxima.